Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto tenerles nuevamente en nuestro ciclo de los jueves, perdón, de los martes, en donde estamos hablando acerca de migración, desplazamiento y exilio. Hoy es la última de nuestras mesas redondas y vamos a estar abordando el tema de lejos de Kansas, exilio y destierro. Y les recuerdo que por estarnos acompañando pueden participar en el sorteo de maravillosos premios. Entonces les voy a comentar un poco qué se pueden ganar. En esta ocasión tenemos una bocina JBL y también tenemos un kit de libros en donde justo uno de ellos nos habla de la historia de 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo. ¿Y qué tienen que hacer para ganarse esos libros? Bueno, simplemente concluida la conferencia tendrán 5 minutos para realizar un registro de asistencia y tendrán que haber asistido también al 75% del ciclo y seguir nuestras redes sociales como @conocimiento UAM. En algunas ocasiones también incluimos alguna pregunta que ustedes tienen que responder. Cuando terminen los ciclos vamos a hacer el sorteo y vamos a entregar el premio en Rectoría General de la UAM. Y bueno, pues quiero presentarles a las ponentes que me acompañan el día de hoy. Primeramente tenemos a la doctora Claudia Kerik, quien viene de la UAM Iztapalapa. Ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y también tiene muchísima experiencia como poeta y traductora. Ella ha colaborado para diversas revistas como Diálogos, Vuelta, Poesía y Poética, Signos Literarios, Letras Libres y Nexos. Tiene múltiples intereses, entre ellos, además de la poesía moderna, la escritura en torno al Holocausto, la condición judía contemporánea y la literatura israelí. Y también ha realizado mucho trabajo alrededor del exilio español, del que hoy estaremos platicando también. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Qué gusto tenerla con nosotras. Es un gusto para mí que me hayan invitado a participar. Muchas gracias, Claudia. Estaremos en un momento contigo. Ok. Les voy a presentar ahora también a la doctora Emanuela Borsachielo, quien es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es postdoctorante de la UAM Xochimilco, en donde lleva líneas de investigación relacionadas con las violencias feminicidas y los estudios de la mujer. Ella también ha estudiado violencias feminicidas contemporáneas en el cruce con opresiones y segregaciones de clase en el marco del neoliberalismo mexicano. Es miembro del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de Alerta de Género de la Ciudad de México y también ha realizado muchos estudios alrededor del exilio, la migración y los desplazamientos forzados, en particular en mujeres, niñas y niños. ¿Cómo estás, Emanuela? Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias de la invitación. Es un gusto poder compartir este diálogo con ustedes. Muchas gracias, Emanuela. Y bueno, finalmente les quiero presentar al doctor Enrique Coraza, quien nos está acompañando del Colegio de la Frontera Sur. Él es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, corresponsable del Observatorio de Movilidades y Territorios y el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas que tienen en Ecosur, y sus temas de investigación son movilidades forzadas comparadas, exilios, migraciones y desplazamientos forzados en la península ibérica, el cono sur de América Latina, el corredor Centroamérica, México y Colombia. El doctor ha tenido unos inconvenientes, pero esperamos que se pueda integrar un poco más tarde a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Así que les doy la bienvenida a quienes nos acompañan. Y bueno, pues a lo largo de estas 3 semanas que llevamos, hoy es la cuarta, hemos estado abordando diversas temáticas respecto a la migración y el desplazamiento forzado. Y hoy toca que abordemos precisamente la temática del exilio. El exilio lo definimos como la separación de una persona de la tierra en donde vive. Y de una forma muy general podemos decir que todos los refugiados y desplazados viven en exilio hasta regresar a sus hogares. Desde luego, y lo estaremos abordando aquí, hay personas que nunca más pueden regresar al lugar de donde salieron.
El exilio, como ha sido descrito por muchas personas, implica un viaje, pero también implica una ruptura, un desarraigo, una memoria, la idealización del pasado, ansias de regreso y recuperación de este. Es una constante añoranza. Y hoy estaremos hablando mucho también con nuestras ponentes justamente de cómo el exilio se ha visualizado a través de las artes, a través de la literatura y a través de las palabras. Y justamente les tengo aquí dos testimonios que han dejado personas que precisamente han vivido el exilio, pues creo que es la mejor forma de entender precisamente lo que representa el exilio. Aquí nos dice un cineasta mauritano, Abrandemam Sissako, el exilio siempre es siempre una desventaja, pero el alejamiento permite que uno posee sobre su país, su pasado y su historia, una mirada un poco extranjera. Cuando uno habla de su tierra, titubea, va a tientas. Uno se siente frágil ante una situación que en todo momento puede escapársele. Tal vez se sienta más ternura. Otras veces se opta por el silencio, por la libre interpretación. Abedarrama Sissako, cineasta mauritano. Cuando se vive el exilio, no se tiene una verdadera identidad. En Camboya o en Francia me siento bien y mal, en casa y forastero, lejos y cerca de todo. Esta distancia me interesa, permite una cierta perspectiva, ver más lejos, distinguir la forma. Un exiliado ha de saber aprovechar esto. Ritipan, cineasta camboyano. Y bueno, pues con estas frases y esta pequeña introducción quiero dar justamente pie al diálogo que vamos a tener el día de hoy con nuestras participantes. Y pues justamente quisiera empezar por preguntarles, porque sé que de alguna manera quienes nos acompañan el día de hoy han estado vinculados de una u otra forma, ya sea vivencial o ya sea a través de la investigación con el exilio. Así que mi primera pregunta para Emanuela y posteriormente para Claudia es, para ustedes, ¿qué representa la palabra exilio? ¿Cómo se relacionan con estas temáticas? Y Mira, yo antes, adelante, Manu. gracias. Mira, antes que nada, quiero contar muy brevemente la primera vez que escuché la palabra exilio pronunciada por una mujer mexicana. Fue hace unos años. Yo trabajo mucho en la frontera norte, sobre todo en Ciudad Juárez. Y ella me habló desde un país del norte Europa, afirmando que no se reconocía como desplazada interna, sino que ella se sentía como una mujer exiliada, porque tuvo que huir de Ciudad Juárez entre los años 2009 y 2012, que fueron los años más álgidos, más fuertes de la guerra contra el narco, conocidas como la guerra contra las drogas, empezadas por el gobierno del entonces presidente Calderón. Y ella, desde un país frío de Europa del Norte, me decía, yo me siento una mujer exiliada y siento un profundo vacío y me quedo en una constante situación de melancolía, como como en suspenso entre presencia y ausencia. Entonces quiero antes que nada retomar sus palabras, ¿no? Para expresar como una mujer mexicana, exiliada, joven, desde Ciudad Juárez, se sentía durante un exilio contemporáneo, ¿no? De un momento constante en suspenso entre presencia y ausencia. Y me afectó mucho porque además ella tenía mi misma edad,
¿no? Entre los 30 y los 40. Entonces, una mujer de mi misma edad que se sentía exiliada, y muchas veces pensamos al exilio, ¿no? Como algo que no nos afecta, como algo que no es de nuestra generación, ¿no? Como algo que es de generaciones de tiempos pasados. En realidad no, porque en Caminantes no hay camino. Supongo que han escuchado muchas historias de caminantes que sí están en caminos, pero en caminos que siempre están borrados, cancelados, olvidados porque demasiado dolorosos y porque son frutos de unas injusticias constantes que sufren en nuestros cuerpos y nuestros territorios. Muchas gracias, Emanuela, y muchas gracias por traer justamente esta parte contemporánea también. Justo aquí hemos estado hablando de cosas que están ocurriendo en la actualidad, de personas que están llegando a nuestro país y de las que seguramente también estaremos hablando a lo largo de esta charla, porque bueno, justo es algo que todavía está pasando y es algo de lo que debemos de hablar y tenemos que trabajar. Y pues qué importante también esta empatía que podemos generar al escuchar historias de personas que pues tienen nuestra misma edad y darnos cuenta de las condiciones tan diversas en las que podemos vivir. Doctora Claudia, sé que usted tiene una relación muy cercana también con la palabra exilio. ¿Nos quiere contar un poco qué representa para usted el exilio? El exilio, hay una expresión de un poeta ruso, Joseph Brodsky, que dice esta condición llamada exilio. El exilio para mí ya es casi una condición, una manera de estar en el mundo, no solo por mi propia historia personal, sino porque me ocupo de ese tema en la literatura, en la poesía. Y la poesía es un género que concentra emociones, las transmite de una forma muy intensa. Yo no nací aquí, soy exiliada en México desde chica, pero también provengo de una larga cadena de exilios, porque mi mamá nació en Polonia, eh, pero huyó de Polonia con el Holocausto, pero no logró salir toda su familia a Buenos Aires. Y Buenos Aires, la ciudad donde yo nací, es una ciudad de inmigrantes, de exiliados, la cantidad de grupos humanos que provienen de Italia, de España, eh, es enorme, de manera que yo recibí el lamento de mis abuelos, de mis padres, proveniendo de Europa, huyendo del nazismo. Yo nací en un lugar donde el exilio era casi la norma y a su vez me vine con mis padres a México a los 13 años, de manera que continuó esta cadena de exilios. Y lo que puedo decir es que no siempre las razones son las mismas y que habría que atender de manera específica qué condiciona el exilio en cada caso, porque no es lo mismo salir huyendo de una guerra, salir huyendo de una persecución, que exiliarse voluntariamente para encontrar una mejor oportunidad de vida en otro lado, o exiliarse por razones de carrera, de trabajo. Entonces, en cada ocasión, el exilio es una experiencia incómoda, pero no siempre es igual de violenta. Depende de las razones que motivan, que lo llevan a alguien a exiliarse. Muchas gracias, doctora. Y justamente vamos hacia allá. Incluso esto que usted empieza a mencionar de si el exilio puede ser una decisión o es más bien una imposición y cuál es la diferencia por ahí, por ejemplo, entre exilio y destierro, que es una pregunta que tengo un poco más adelante. Pero sé que ustedes han estado estudiando estos fenómenos desde muy cercano, Emanuel, en tu caso también con la parte latinoamericana, con la frontera con Estados Unidos. Y doctora, usted pues con toda esta experiencia también desde Polonia, México, Estados Unidos, Israel, ¿qué motivos han encontrado ustedes que han fomentado y fomentan actualmente el exilio y cómo se han ido transformando también
a lo largo de los tiempos. Emanuela. Mira, Oriana, me permito pasar desde el exilio al desplazamiento forzado interno, porque sobre todo en los últimos 2 años encontré en la frontera norte miles de mujeres, niñas, hombres desplazados forzados internos. Como justamente decía la doctora Claudia, no todos los exilios son elegidos, ¿no? Hay quien huye de una guerra y hay quien, en el caso de las personas que yo encontré, huyen de una guerra no declarada. Encontré personas que huían de sus territorios porque el nivel de violencia estaba subiendo non solo dramáticamente, sino que rápidamente. Entonces tuvieron que dejar todo rápidamente para huir y no saber muy bien dónde ir, no querían inmediatamente dejar su país. Intentaron antes quedarse a vivir en su mismo país, en México, y después, cuando vieron que no había más otra vía de salida, llegaron hacia Ciudad Juárez, hacia la frontera norte, para cruzar hacia Estados Unidos, como última vía de salida. Las motivaciones que yo encontré son motivaciones relacionadas sobre todo a diferentes tipos de violencia. Encontré, por ejemplo, la historia de una madre que huía con su hija porque decía, a mí me violaron, la siguiente podía ser ella y yo no quisiera. Entonces decidí huir como acto de cuidado. Y ella se definía una desplazada interna, no quería definirse exiliada, ¿no? Cada una empieza a nombrarse según de su experiencia y de las heridas que se lleva durante el trayecto, ¿no? Encontré otras mujeres que decidieron de huir del continuum de violencia biográficas, ¿no? Que le perseguía durante su vida. Encontré una mujer guatemalteca que me dijo que a través de su pasaje para México, me dijo es que el mismo hombre, o sea, mi abuelo violó a mi abuela, violó a mi madre, me seguía violando y yo decidí huir de ese círculo de violencia familiar, ¿no? Que constantemente se replicaba. Tenía que romperlo y por eso huí como una manera de liberación, ¿no? Una modalidad de liberación. Muchas gracias, Emanuela. Y justamente vamos a regresar en un momento a eso, a las razones que han orillado a las mujeres en particular a desplazarse, a exiliarse y cuál es la situación actual. Entonces, en un momentito vamos a regresar a esa pregunta. Pero, doctora Claudia, en su experiencia, en sus estudios, en sus vivencias, ¿qué motivos han fomentado el exilio? Pues regreso a lo mismo, hay tantos tipos de exilios. En mi caso personal, nos exiliamos en México porque mi papá quebró, fue una quiebra financiera y vino a buscar una oportunidad de trabajar aquí en México. Y aunque parezca que la razón no es tan importante como una guerra o como una huida de lo que acaba de contar, por ejemplo, ahorita Emanuela, que es terrible, es una tragedia, huir de esa familia y de ese círculo de violaciones. De todas maneras, el exilio con mis padres aquí en la Ciudad de México fue fuerte para mí, fue violento, salir de la escuela, romper tus lazos de amistad, sentir que no vas a regresar. Ahora, mi propio exilio coincidió con un exilio masivo de sudamericanos en la Ciudad de México. Los argentinos, los chilenos huyeron de las dictaduras sudamericanas en los años 70, que es el año en el que yo llegué a México.
de manera que llegó una población que venía huyendo también de ser perseguida por las dictaduras sudamericanas. Era como un exilio compartido, los argenmex, los argentinos que luego se volvieron mexicanos. Pero los motivos que llevaron a mis abuelos, por ejemplo, a huir de Europa son mucho peores que los que llevaron a mis padres. Huir del antisemitismo, huir del fascismo, salir sin nada en la mano, esas historias familiares en las que se sale sin nada del país de origen y se llega a Argentina. Mi mamá me contaba que mi abuela le decía cuando llegaron a vivir a Buenos Aires y no hablaban español, que tenía prohibido hablar en polaco porque Polonia los había matado o había matado a toda su familia, entonces que de hoy para mañana ya no se puede hablar polaco. Eso me pareció algo tan violento, pensar en que se te suprima una lengua porque quieres borrar ese pasado y tienes que adoptar de inmediato una nueva nacionalidad, una nueva lengua. Luego están las historias de tantos grupos de exiliados que son rechazados en los países a los que llegan, esos barcos que llegan y se les cierran las puertas y tienen que volver o que se quedan ahí perdidos. Los motivos de verdad son muchísimos, son muy diferentes, pero estamos viviendo hoy en la actualidad, por ejemplo, la guerra de Ucrania y se ha escuchado muchísimo de solicitudes de que recibamos a los que quieren salir de esa situación. Y cuando hay un terremoto como el que hubo en Haití, creo, también se pedían solicitudes. Es decir, son muchas las razones, Oriana, no hay una sola. Puede ser familiar, personal, puede ser huir de una situación como la que contó Emanuela, que me parece terrible, o puede ser salir de una persecución racial, de una persecución religiosa, en fin. Te di el ejemplo de las dictaduras sudamericanas, masas de personas llegaron aquí. Muchas gracias, doctora. Y de hecho, justamente, ¿no? El día de ayer estaban en Chile hablando justo de cuando ocurrió la dictadura, cuando ocurrió el golpe de Estado y de todo el flujo de, en este caso, chilenos, pero también personas de Argentina y de, bueno, de todos lados que llegaron también a México a raíz de esos movimientos. Y vamos a estar hablando justamente también de pues cómo eso ha influenciado en la cultura, cómo eso ha influenciado en los lugares a los que hemos llegado. Pero vamos a entrar un poco más en las investigaciones y justamente la labor que desarrolla cada una de ustedes. Y bueno, Emanuela, pues tú justamente nos estabas hablando de la parte de mujeres, de la parte de perspectiva de género. Entonces, me gustaría poder ahondar un poco más desde una perspectiva de género. ¿Cuál es la principal razón por la que las mujeres son víctimas de exilio, de acuerdo a lo que tú has podido observar? ¿Y cuál es la situación a la que se enfrentan también? Pues sabemos que hay muchas mujeres que viajan solas o viajan con sus familias también. Sí, gracias por esta pregunta. Y para contestarte, quiero recoger una cosa que decía Claudia, que pienso que sea muy importante de no dejar perder. O sea, al principio, cuando nos contaba su historia, decía, vale, parece que mi familia se exilió por motivos menos graves de una guerra, ¿no? En esta frase pienso que hay que detectar algo de muy importante, que nunca tenemos que mirar construyendo una jerarquía entre dolores, porque si no perdemos de vista, ¿no?, la capacidad de acercarnos, más que investigar, proprio de acercarnos de forma humana
a las historias que nos estamos encontrando en el camino, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces empiezan a contarte una historia del por qué se desplazaron o por qué se exiliaron, y allá hay que antes que nada escuchar de forma no juzgante para entender y para volver a reescribir en conjunto esas historias, ¿no? Que es un poco lo que intentamos con otras colegas hacer desde los feminismos, ¿no? Reescribir, visibilizar, entender la telaraña de poderes, el sistema que desafortunadamente posibilita, ¿no? Esos desplazamientos internos. Ahora nos estamos focalizando mucho sobre el sobre violencia feminicida y desplazamiento forzado interno. O sea, cuáles son los diferentes tipos de violencia feminicida que están subiendo y están empujando, obligando las mujeres, las niñas, los cuerpos feminizados a dejar sus estados de origen. El problema fundamental que estamos detectando es que la violencia está subiendo no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. En el sentido que hay muchas más violencias que un continuum de violencia, una acumulación de violencia que puede o no llevar a la muerte, que pero o al asesinato, que pero posibilita todos los días de forma cotidiana para que un asesinato, un feminicidio suceda, ¿no? Para que la violencia se escale siempre de forma mayor. Y por eso, visto que en muchos casos ellas mismas saben que después un acoso puede llegar a una violencia sexual, después una violencia sexual puede llegar a una desaparición o un feminicidio, deciden de desplazarse muchas veces no son solo mujeres solas, sino son mujeres con su niñez, con sus niñas, con sus niños, ¿no? La cosa interesante es que cuando yo llegué en Ciudad Juárez el año pasado y este año, en general voy siempre una vez al año, la cosa interesante que vi es que no estaban por ningún lado. O sea, por un lado los datos nos hablaban de muchas mujeres y niñas que llegaban a la ciudad y por el otro lado, estos cuerpos no habitaban los espacios públicos. Entonces la pregunta que nos pusimos es, ¿dónde están? Si no las vemos, no es que no están, el problema es dónde la vamos a buscar. Uy, qué fuerte. Me gustaría que mucho que siguieras en tu siguiente pregunta con estas investigaciones, porque además es algo real, ¿no? Es algo que está pasando, es algo que es tangible, que tenemos justamente en las fronteras. El caso de las muertas de Juárez es un caso que todavía hoy sigue sin resolverse y que, como dices, pues no es que no estén, ¿no? Están en algún lugar y bueno, justamente creo que una de las grandes problemáticas a las que nos enfrentamos, sobre todo en México, es que muchos de los datos, muchas de las cifras que se recolectan justamente no tienen esta perspectiva de género y entonces nos vamos perdiendo, se va también desdibujando lo que ocurre en este caso con las mujeres y sabemos, de acuerdo a cifras que nos dan, por ejemplo, la ONU Mujeres, que aproximadamente el 50% de las personas que hoy están migrando a nivel global son mujeres y pues que no olvidemos que no es solo un número o una cifra, sino que son personas que precisamente están viviendo estas violencias. Entonces, me gustaría mucho seguir escuchando de todo esto, así que regresaremos a esa parte, Emanuela. Pero vamos a pasar con la doctora Claudia. Y me gustaría, doctora, si usted nos puede ayudar a entender esta diferencia que existe y que se presenta entre cuando existe un exilio, cuando existe un destierro y cuando existe una expatriación. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos o qué representa cada una de estas áreas?
Me tocó la pregunta difícil. Em, Pues así, contestándote intuitivamente, bueno, primero decir que lo que dijo Emanuela, se lo agradezco. Efectivamente, no se puede jerarquizar el trauma del exilio en si es de guerra, si es familiar, si es personal. Todos los exilios duelen terriblemente y creo que son traumáticos en distinta medida. Ahora, respondiéndote a ti, de las tres palabras que me mencionas, pues expatriación es la que suena forzada. Me parece que te obligan, te expatrian, es como una decisión que no tomaste tú cuando hay un expatriado, creo, ¿eh? Te estoy contestando, te repito, intuitivamente. Entre exilio y destierro, eh, creo que la palabra exilio todavía conserva ese margen de voluntad que puede tener. Uno puede autoexiliarse, exiliarse voluntariamente. Me parece que destierro es una palabra con más peso. Desterrar a alguien también puede estar implementado por un país, por un estado. Es una palabra que se usaba en Grecia, desterrar a la gente en Grecia. Napoleón Bonaparte fue desterrado a una isla. Da como una sensación de sacarte de la tierra y llevarte a otro lugar de la tierra y no permitirte regresar. El no poder volver a un lugar porque lo impone así el que da la orden del destierro. De las tres palabras, expatriación, destierro y exilio, exilio a pesar del estado de vulnerabilidad en que te puede poner, me parece que conserva el mayor margen de autodeterminación, en donde uno puede elegir exiliarse, pero no sé si uno pueda elegir expatriarse o desterrarse. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Yo sé que esta es una pregunta bastante compleja, pero creo que también es importante hablar de los términos. Por acá me preguntan por la participación del doctor Enrique Corazza. Estamos esperando que ojalá se pueda integrar con nosotras. Justamente esta pregunta llevaba un poquito más el enfoque del doctor, entonces esperamos que el doctor se pueda regresar. Y pues vamos a seguir ahorita con Emanuela y vamos a regresar, doctora Claudia, a hablar ahora sí de la parte literaria del exilio y ojalá que también nos pueda compartir por ahí alguno de los poemas que usted tiene al respecto. Pero Emanuela, me gustaría seguir hablando de esta perspectiva que nos dabas, ahora también hablando un poco de las niñas y las infancias. Precisamente tú nos dices que pues están investigando en dónde están. Y sabemos que hay muchas de estas niñas que incluso muchas veces llegan ya a otro lugar siendo o muy chiquitas o incluso ni siquiera han nacido. Hay muchas niñas, hay muchos niños que nacen ya en otros lugares y que pues justamente ya son exiliados incluso de nacimiento porque están en esta lejanía del lugar de donde nacieron y a veces no hay ni de aquí ni de allá. ¿Qué han investigado ustedes al respecto de las infancias y de las mujeres? Continúanos contando un poco de esto, por favor. Me parece que tengo tu micrófono apagado, Emanuela. Sí. Sí, ya. Gracias. No, ese diálogo es muy interesante porque retoma palabras, ¿no? Retoma palabras como destierro, exilio, desplazamiento, migración, que son palabras que tienen la necesidad intrínseca de volverse a poner en juego constantemente. ¿Y por qué lo digo eso? Tú justamente, Oriana, antes decías, son importantes las nociones, ¿no? Y Claudia decía, te contestó a partir, antes que nada, de su sentir pensar, ¿no? De su intuición. Eso es muy importante y quiero seguir sobre la misma línea porque una mujer
exiliada puede ser también una mujer desplazada. Una mujer desplazada puede ser también al mismo tiempo una mujer expatriada. No es que te ponen encima una etiqueta y eso te quedas por toda la vida. Cambias constantemente. Eso, por ejemplo, lo aprendí por una socióloga exiliada en México, Argentina, que queremos mucho, que se llama Pilar Calvero, que dijo, yo fui víctima de tortura, fui víctima de tortura, pero una víctima non se queda víctima para siempre. Antes era otra cosa y en futuro va a ser otra cosa más. Nel sentido nuestro estatus cambia costantemente, ¿no? Durante este camino, ¿no? Y cambia constantemente y enriquece también, sus cuerpos también enriquecen, ¿no? El territorio donde se vive. Tú decías que hay muchas niñas, justamente adolescentes y mujeres que cruzan las fronteras. Y me preguntabas cuáles son los motivos, ¿no? que le empuja a ir. Antes que nada, un motivo muy básico: salvar la vida, cuidar la vida. Es cuidar la vida y la reproducción de la vida, ¿no? Eso es fundamental decirlo porque parece algo de banal, pero no lo es. No solo huir de la violencia, es que están huyendo para reproducir vida y sustentar esta misma vida. Su desplazamiento forzado es al mismo tiempo para ellas y para sus hijas un mapa constante de restitución y reconstrucción de derechos que le fueron constantemente y dramáticamente negados en su lugar de origen. Entonces vemos cómo hay esta capacidad de agencia, de una constante resistencia, que es al mismo tiempo, desde el feminismo, una capacidad de reexistencia. O sea, nosotras, no solo, esas mujeres no solo están desplazándose, exiliándose, expatriándose, sino que están al mismo tiempo reexistiendo, volver a dar una posibilidad de vida donde en realidad de esa posibilidad de vida no había más. Entonces, eso, ¿no? Cómo retomar nociones y también poderla diluir en un territorio que constantemente está cambiando. Y qué importante lo que nos mencionas de que justamente somos muchas personas, ¿no? Creo que a veces se queda esa etiqueta de eres una persona exiliada, eres una persona desterrada, eres una persona expatriada y en realidad somos mucho más que eso y en algún momento todas las personas también podemos pasar por ahí, ya sea por decisión, ya sea por las circunstancias o ya sea incluso porque fuimos forzadas a ello. Y también pues me quedo con esta parte que dices de salvar la vida, porque bueno, justamente pues es la cosa más valiosa que tenemos. Y sé que justamente pues todas estas condiciones de desplazamiento, de exilio, han tenido también una injerencia muy grande en las artes, en particular en la literatura. Doctora Claudia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con la literatura del exilio? ¿Qué características podemos encontrar en esta corriente literaria o en este tipo justamente de literatura? Bueno, en términos generales, hablándote de cualquier escritor que escriba sobre el exilio, escribir es una manera de liberar el dolor, la nostalgia y las razones que van a llevar a un escritor exiliado a poner en un papel su condición de exiliado, pueden ser diferentes. A veces es la nostalgia de la tierra que se dejó, la nostalgia del tiempo que se vivió en otro lugar y a veces es un reclamo de por qué ocurrió lo que ocurrió o una declaración de principios, ¿no? El escritor se construye una identidad literaria como exiliado y la muestra al mundo.
de una manera creativa. Yo tengo aquí 3 poemas que te podría leer como ejemplos de diferentes casos, pero no sé si haya suficiente tiempo para que los lea, porque me lo tienes que decir. Podemos comenzar con uno. De hecho, en la siguiente pregunta tenemos un espacio para que nos comparta un poco más. Entonces, podemos empezar con uno y en la siguiente pregunta retomamos los siguientes, doctora. Ok, voy a empezar con el más sencillo de los 3, aparentemente más sencillo. Es un poema que escribió Rafael Alberti, un poeta español que salió de España con la Guerra Civil Española durante su estancia en Italia. Él vivió, creo que cerca de 15 años exiliado en Italia. Pero el tono y el contenido de este poema a mí me sorprendió porque no es como los otros que les voy a leer. Este se llama Lo que dejé por ti y dice, dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Este poema de Alberti, lo que a mí, de Rafael Alberti, el gran poeta español en Roma, me sorprende porque es una transacción. Le está reclamando a la ciudad a donde se está exiliando, dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Entonces es un poema que hace un recuento de todo lo que dejó y todo lo que dejó incluye olores, sabores, amores, el pasado. No lo dice de manera puntual, sino con metáforas, pero me sorprende el enfrentamiento con el nuevo lugar, el reclamo al nuevo lugar a donde llega a exiliarse, pidiéndole que le devuelva todo lo que perdió de algún modo. Qué interesante. Qué interesante, doctora. Y bueno, yo creo que una vez que nos haya compartido los 3, vamos a poder tener justamente este contraste, pero creo que también nos evoca un poco de cómo cada persona puede pues tomar incluso el exilio, ¿no? En este caso como un reclamo. Un poco lo que les compartí al inicio también que nos decían y lo que les leía también de testimonios que nos decían es que en estas ocasiones a veces hay enojo, a veces hay tristeza, a veces hay alegría y creo que eso pues justamente se demuestra en los poemas. Así que qué gusto y al final también nos dice dónde podemos leer más porque pues seguro que de aquí nos vamos con ahí un buen background de poemas. Y bueno, pues vamos a regresar con Emanuela. Estábamos hablando también de las niñas y las mujeres y tú mencionaste algo muy importante que es siempre esta búsqueda de los derechos humanos. Creo que en grandes ocasiones estas mujeres que migran, que se exilian, que son o que sufren desplazamiento forzado, también buscan hacer una forma de activismo. De hecho, en ocasiones cuando hablamos de destierro, justamente es por ese activismo que hacían en sus países de origen que incomodaron y que fueron obligados a sufrir un destierro. En este caso, ¿cómo se puede seguir ejerciendo el activismo desde el exilio, desde un lugar que ya no es tu lugar de origen y desde todo lo que has ya vivido para llegar a ese nuevo hogar, Emanuela? Ay, yo quería seguir escuchando Clara leyendo, porque creo que es eso el modo, ¿no? Las mujeres que conocí nunca han acabado de escribir, cuando no podían escribir, nunca han acabado de cocinar. Cuando no podían más cocinar, nunca han acabado de tejer.
y han transformado instrumentos de la vida doméstica en lugares, en instrumentos públicos de lucha colectivas. Por ejemplo, en México, desafortunadamente sabemos bien, ¿no?, quién son las bordadoras, que son esas mujeres que bordan los nombres en las plazas de las propias personas queridas desaparecidas o asesinadas o víctimas de diferentes violencias, o de las periodistas, los periodistas víctimas de violencia. Este bordar y llevar en el espacio público un gesto de la vida cotidiana es transformar el gesto privado en una lucha colectiva, ¿no?, en una lucha política colectiva. Y ese gesto del bordado, este tejer, además viaja constantemente más allá del destierro y más allá del cruzar fronteras sin quererlo o queriéndolo, ¿no? Hay muchas mujeres chicanas que ahora están adoptando esos gestos que muchas estamos nombrando como gestos políticos de resonancias, ¿no? Porque son gestos que podemos adoptar y además de forma muy sencilla, ¿no? Gestos de resonancias, de luchas como el bordado, ¿no? Pero también hay gestos de lucha que son compartir ollas colectivas, ¿no? El seguir cocinando. Últimamente las mujeres de Guanajuato han publicado un libro maravilloso que se llama El recetario de la memoria, de Sara Gómez y Daniela Rea, dos maravillosas compañeras, también ellas luchadoras, que han recogido las recetas de las mamás, cuál era la receta que las mamás cocinaban y que era la receta preferida de sus hijos e hijas víctimas de desaparición, ¿no? Entonces, transformar la receta en una posible, ¿no?, restitución de derecho, yo diría más en una elaboración colectiva del luto, es fundamental también porque son prácticas que nos estamos intercambiando constantemente a través de lo que más conocemos y reconocemos, que al final es el sabor, que al final son las canciones, ¿no? También se puede volver del exilio para crear en un territorio que ha sufrido fuerte violencia, para recrear un momento de libertad posible, ¿no? Me acuerdo, y aquí retomo la historia que conté al principio de este diálogo, ¿no?, de esta amiga activista que huyó de Ciudad Juárez y que me dijo que se sentía exiliada y que tenía más o menos mi edad, ¿no? Ella volvió a Juárez en un año, ¿no? Y la primera cosa que hizo fue organizar un festival de música, de danza, de dibujos, ¿no?, para crear un espacio de libertad en un territorio devastado de violencia. Mira, esto creo que sea el más grande gesto político de restitución de vida que podemos pensar. Muchas gracias, Emanuela. Me hiciste recordar también por ahí con lo que nos contabas de estos elementos que tenemos a la mano, de esta apropiación que vamos haciendo de los espacios, por ejemplo, de las historias de las abuelas de Mayo, ¿no? Tan conocidas en Argentina, donde justamente esta silueta se ha vuelto también un ícono de lucha, en ese caso, pues que trataban justo de encontrar a esos nietos que habían sido también desaparecidos por la dictadura, o también a justamente estas protestas que se hacen con cacerolas, con ollas, con palos, con lo que tenemos a la mano. Y bueno, las bordanzas, yo he tenido la posibilidad de colaborar en diferentes y me parecen espacios muy bonitos de escucha, de trabajo colectivo y pues justamente de fortalecer la memoria y seguir haciendo un activismo muy, muy pacífico para decir, pues aquí estamos, ¿no? A través del arte. Y pues hablando de arte, Claudia, queremos seguirte escuchando. Okay. Entonces, vamos a cerrar justamente esta mesa escuchando esos dos poemas
que pues nos vas a compartir. Ok, pero hay mucho que decir de lo que acaban de comentar las dos, porque lo de la memoria del sabor me parece un proyecto increíble y muy reparador, en particular para los familiares, ¿no? Porque estamos hablando de los exiliados en primera persona, pero también está, bueno, Emanuela habla más de los desplazamientos forzosos, forzados, y de la gente que ya no llega ni a eso, y los desaparecidos, y ahí están las madres con el recuerdo de la comida favorita. Eso es como reparador para los que quedan, los que se quedan. Bueno, yo vuelvo al tema del exilio y el exilio y la guerra, porque ese sería un poco el tema de los tres poemas. El primero de Alberti fue Lo que dejé por ti, que le reclama a Roma que le devuelva los árboles, los olores. Ahora vamos a escuchar uno de un poeta israelí que yo traduje del hebreo, que había nacido en Alemania, que llegó de Alemania, huyendo de Alemania a Israel. El poeta se llama Yehuda Amihai y el poema se llama La ciudad donde nací. Y dice, la ciudad donde nací fue destruida por cañones. El barco en el que migré a Israel fue hundido luego en la guerra. El granero en Hamadía donde amé se quemó. El kiosco en Engedi fue bombardeado por manos enemigas y al puente en Ismailía por donde cruzaba ida y vuelta en mis noches de amor, lo hicieron pedazos. Mi vida se borra tras de mí según un mapa exacto. ¿Cuánto tiempo se sostendrán los recuerdos? A la niña de mi infancia la mataron y mi padre murió. Por eso, no me escojáis para amante o para hijo, o transeúnte de puentes, o inquilino, o ciudadano. Bueno, este es el poema de Yehuda Amihai, en mi opinión es muy fuerte. Ese final, no me escojan para nada, porque traigo una historia de vida en donde ya no se pueden sostener ni los recuerdos. Lo que está contando un poco es que cada paso por donde iba fue siendo destruido, que viene de una cadena de destrucciones. Entonces ese final de no me escojáis como amante, como inquilino, es la condición del exiliado que siente que carga sobre sus espaldas una historia de destrucciones que muy difícil otra persona va a poder entender. Y este último, diferente al de Alberti, que es un poema de reclamo al lugar, el de Yehuda Amihai es una declaración así total de vengo de una historia de destrucciones, es la mía. Y finalmente un poema de una mujer que se llama Gloria Gerbitz. Ella va a hablar justamente de los desplazamientos judíos de Europa a América, a México. Me parece importante decirles que este es un pequeño fragmento de un libro que ella escribió toda su vida sobre el mismo tema. El libro se llama Migraciones y es una escritura y reescritura hasta el último segundo de su vida sobre el hilo del recuerdo de esas migraciones, es decir, que puede ser un tema inacabable, un tema psicológico que no abandona al que se desplaza. Entonces, este fragmento de Gloria Gerbitz dice, y ella que vino desde Kiev, ramo de flores contra el pecho, vida para ser vivida en un tiempo más largo, oh madre que olvidé, en esta hora y en la hora de nuestra muerte, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, adiós, adiós, oh madre, adiós. ¿Y a quién le importan estos recuerdos? Ella, muchacha con flores, y los vestidos plisados y la boca muy roja sonriendo, ahora solo un retrato guardado en una caja de habanos. Ella con el sol de mediodía, flores blancas y los dos niños agarrados a su falda caminando por el Parque México. Ella que no sabía decir Kaddish, despidiéndose en una estación de tren, despidiéndose de padres y hermanos, a quien nunca más volvería a ver.
Ella, oh tantos sueños que no alcanzaron el mar, ella gorda, vieja antes de tiempo, ¿cómo pudo ocurrirme a mí? El pelo recogido hacia atrás y la mirada de un animal herido. Bueno, esos son los 3 ejemplos de que el exilio puede ser no muy cómodo, no muy agradable y en realidad muy doloroso. Ay, pues muchas gracias, doctora. La verdad es que, pues sí, te deja sin palabras, pero al mismo tiempo creo que nos deja muchas reflexiones, porque, pues como dice Manuela, esto es algo que está ocurriendo, que está pasando, es algo que no solo leemos en los libros de historia, sino que está a nuestro alrededor y también cada vez más cerca. Entonces, pues creo que si con algo me quedo de esta mesa y de todo el ciclo que hemos tenido es esa parte de la importancia de la humanidad, de voltear a nuestro alrededor y de pues siempre justo tener esa humildad también de apoyar a la persona que está a nuestro lado, que probablemente está sufriendo desplazamiento, está sufriendo migración y si tiene la oportunidad de tratar con personas que están en esta posición, seamos justamente empáticas, empáticos y sigamos analizando y tratando estos temas. Emanuela, Claudia, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos fue muy rápido el tiempo. Les comento que el doctor Enrique mandó un mensaje, desafortunadamente no logró conectarse, está muy apenado de no haber estado con nosotras también a la gente que nos preguntaba por él, está un poco apenado de no habernos acompañado, pero pues les agradezco mucho haber estado en esta mesa y pues tener este bonito cierre de todo el ciclo, que sin duda sé que pues seguiremos hablando de estos temas. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Oriana, y un gusto poder compartir esas palabras con Claudia. Muchas gracias. Igualmente, Manuela, un gusto escucharte, puntos de vista diferentes, enfoques diferentes, me encantó. Y gracias, Oriana, por la iniciativa. No, muchas gracias. Las puertas de la dirección siempre abiertas para ustedes y para dialogar sobre estas temáticas. Y pues las invito a que se queden un minuto conmigo nada más para contarles algunos otros proyectos y temas que tenemos en la dirección. Y bueno, uno de ellos, justamente hablando de la salud psicoemocional, de la que también hablamos aquí en otra de las mesas tan importante que ocurre en la migración, pues también ocurre en nuestros espacios universitarios y de eso hablamos en el podcast que tenemos que se llama Déjenme escuchar, así que les invito a que vayan precisamente a escuchar qué pasa con la salud psicoemocional dentro de las universidades y los espacios universitarios. Lo pueden escuchar en Anchor, en Spotify y también está en nuestro Facebook para que lo vean. También tenemos otro programa radiofónico que se llama Tejiendo Historias y ahora sí, mañana estrenamos. Tuvimos por ahí un pequeño delay de la semana pasada a esta, pero ahora sí, mañana estrenamos la segunda temporada y vamos a estar escuchando esta historia de Entre lágrimas y risas, la vida después de la academia de un matemático que decidió dejar la academia para convertirse al stand-up. Así que vayan a escucharla en el 94.1 de FM y también se queda grabada con repetición el fin de semana para que puedan escucharla porque vale mucho la pena escuchar estas historias que ocurren alrededor de la academia. Y bueno, pues también estamos con los eclipses que van a ocurrir en México. El próximo 14 de octubre tenemos un eclipse anular, un eclipse parcial en la mayor parte de nuestro país y estamos yendo a todas las unidades a regalar lentes solares. Entonces, vamos a estar ahí en Iztapalapa muy pronto, Claudia, y en Xochimilco también muy pronto, Manuel. Así que vénganse porque es abierto a toda la comunidad universitaria. En este caso ya fuimos a Lerma y mañana estaremos en Azcapotzalco hablando de los eclipses, regalando lentes con telescopios y con actividades para toda la comunidad. Así que nos vemos mañana a la 1:50 en la Plaza de las Culturas y la Sala Audiovisual B005. Vayan por sus lentes gratuitos que les tiene la dirección.
Y bueno, finalmente tenemos también el cierre de nuestro ciclo que estamos llevando de manera presencial en UAM Coajimalpa. En este caso vamos a hablar de sostenibilidad y las ciudades ante el cambio climático. Así que les esperamos en la sala de consejo académico a las 2 de la tarde el día jueves para también dar cierre. Recuerden que en este ciclo también hay premios. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la participación a todas las personas que estuvieron aquí en este ciclo, en este mes, y pues a todo el equipo que siempre estuvo también detrás de cámaras apoyando a que todo saliera de la mejor manera. Muchas gracias, yo soy Oriana Trejo y nos encontramos en un próximo espacio. Gracias, Emanuela, gracias, Claudia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.